sino que es un ser superior, una entidad. Podríamos decir que es un extraterrestre. Tu mismo cerebro construye ciertas realidades, las cuales la puedes después traducirlo. Ok, para ponerlos en contexto, en el podcast anterior estábamos hablando sobre la verdad, que si a mí me preguntan, solo como que arañamos la superficie y creo yo que va a estar complicado darle una definición en un solo video, pero llegamos más o menos a expresar cuál es nuestra concepción de la verdad. En el punto de lema, creo que vi que tu concepción de la verdad es como que más práctico, vos. Como que vos decís, yo sé que hay ciertas corrientes, pero al final creo que lo que a vos te importa es que esas corrientes te aporten algo para tu vida práctica, vos, para tu día a día, ¿verdad? Y por el lado de vos, Wilson, me dijiste que era más materialismo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo explicarías eso vos para dejarlo un poquito más claro? Tal vez de que nosotros antes de nacer ya estamos como insertados en una sociedad y una cultura que obviamente es como la paradoja del huevo y la gallina. Así que, Ajá, sí. ¿qué fue primero? ¿Una gallina o un huevo? Y justamente somos nosotros así, porque al final nacemos dentro de una sociedad y no sabemos si qué fue primero, el ser humano o la sociedad. Entonces, yo creo que muchas de mis posturas, por ende, por mi carrera y por todo lo que leo y quizás todas las convicciones que siempre he tenido, me voy mucho a cómo la misma sociedad te va formando y va generando esas ciertas verdades, desde clases sociales hasta un país como tercermundista como Guatemala. Entonces, que ya nos da como cierta tónica de realidad y con eso es como te mueves en el mundo, ¿va? Según los fenómenos que vas a ir experimentando. Entonces, casi el tema idealista lo toco como un pensamiento mágico, ¿va? Como un pensamiento muy superficial, el cual no tiene como un sustento para mi punto de vista hoy. Me gustaría cambiarlo, Sí, pues. o que me dieran como razones más lógicas para decir, bueno, Sí, para discutirlo, decimos. puedo pensarlo, aunque lo del marcador me quedó tosino. Tú ya te quedaste con Como las dimensiones, pero necesito leer un poquito más de eso para poder empezar a meterme a ese rollo, porque como te digo, mi punto de vista es demasiadamente materialista, construido con base a muchos experimentos sociales, ¿no? Entonces, creo que cuando ya me empiezo a meterme a la metafísica o como al que ya tema, tenés tus reservas. ajá, entonces yo ya empiezo a cuestionar muchas cosas, porque obviamente he pasado los últimos 9 años de mi vida estudiando psicología. Entonces sé que muchos procesos mentales y obviamente químicos en el cerebro hace que uno desarrolle como ciertos paradigmas, o ya sea visiones mágicas de ciertas circunstancias, y ahí están los Pues. sueños, ¿va? Que podríamos tener un podcast de hablar de Sí, sueños. cabal, sueños es Entonces, sencillo. donde tu mismo cerebro construye ciertas realidades, las cuales las puedes después traducirlo en una vigilia como una paranoia, una alucinación, O una profecía. Ajá, exacto, pero todo viene y es producto de tu inconsciente y tu cerebro, y por ende tu realidad está proyectada. Sí, vos podrías decir que el materialismo, el que vos practicás, si no hay pruebas científicas. No necesariamente, o porque lo razones, haría muy o- determinista. ¿Va? Sí, si no hay una idea razonable, que tratar de tener reservas. Hablar de metafísica o de algo más así. Lo que pasa es idealista. que es como, no sé si han oído ustedes este tema de la ley de la atracción, que también Ujú. lo podemos dejar para otro podcast en Sí, esta de las... que el universo. Ajá, y que el universo conspira. Yo me lo merezco. Pero hay gente tienes que decretar. Me lo merezco. Ajá, o el horóscopo, a mí me da mucha risa eso, ¿va? Porque digo yo, Cierto. tanto es como ¿cómo se llama? Esa falacia narrativa, ¿va? Porque al final nosotros construimos mucho de nuestra historia basado en muchas narrativas, ¿va? Bueno, nosotros conocemos la narrativa de Jesucristo, ¿va? Pero que quizás Jesucristo nunca existió, ¿va? Entonces conocemos una narrativa que quizás no se sustenta. No te diciendo Sí, pues. que pienso eso, ¿va? Estoy aprendiendo solo para que lo Suponiendo penses. que. Ajá. Ahora entonces ponele todas estas narrativas que te crees tanto, obviamente después empiezas a tener como ciertos factores, y en psicología se llama la profecía autocumplida, que entonces vos crees tanto en algo que inconscientemente te moves para que pase, y cuando pase decís, o fue un milagro, o fueron las estrellas, o la ley de atracción. Yo dije, quiero ese carro y lo tuve en 2 años, ¿va? Un ejemplo, a mí me parece son esas cosas sumamente mágicas, vamos. Entonces no tienen sustentos. Yo no necesariamente necesito una prueba fehaciente para decir esto existe o no existe, ¿va?
porque obviamente es bien difícil, es lo que hablamos en el primer podcast de la verdad, vamos. Pero sí necesitaría, creo yo, como argumentos muy fuertes para decir de que no es algo producto de mi mente. Sí, pues, o experiencias personales, ¿no? Ajá, entonces el tema que así como de las dimensiones del marcador que ustedes me decían, porque era una visión de cómo ver a Dios, me puse a pensar yo y digo, bueno, ¿qué parte del marcador he visto yo? Quizás ninguna. Y entonces, porque tanto razono yo las cosas metafísicas, que entonces me cuesta ver esa dimensión. Puede ser. Pero entonces, ¿cómo llega Dios a mí, vamos? ¿Cómo llega Dios a estas personas que de alguna manera cuestionan tanto este pensamiento mágico y que no te hacen ver el marcador, vamos? Sí, es probable, bueno, en lo que yo pienso. Y es importante que primero demos un pequeño resumen de lo que para nosotros es la verdad. Porque básicamente ese es el mundo para nosotros, ¿va? Entonces, es importante que nosotros lo tengamos claro porque de ahí se va a desprender cómo te miras vos como ser, como sustancia, ¿va? Tu concepción de verdad te va a desprender qué consideras vos como un ser. ¿Tu verdad hace que define parte de tu ser? Sí, porque la verdad abarca todo y eso incluye los seres que están. Yo les digo que para empezar esta discusión es importante que refresquemos lo que hablamos la semana pasada, porque para hablar ahorita ya entrar en materia de lo del ser, es importante que lo tengamos claro. Entonces vos decís que para la metafísica y para cosas así idealistas que... Me cuesta. Sí, no soy reservas. O tal vez no lo he experimentado, así es vos, ¿verdad? Es que llegaría al punto donde digo de que es producto de mi pensamiento. Sí, pues podrías igual que el amor, ponerle el amor lo razono. Sí, al razonarlo pierde la magia. ¿No? Sí, porque, y eso es lo importante a lo que quisiéramos discutir, porque si vos hablas del amor, vos puedes ser estrictamente científico de decir, no, el amor son procesos químicos que se van en un cierto tiempo, que comienzan por cosas de hormonas y todas las cosas. Entonces, vos sabés que si lo ves desde esa parte, le estás quitando algo a vos, como decir... esa parte más humana. Sí, esa parte humana, y hasta puede llegar a ser espiritual. Porque yo supongo, si yo a vos te hiciera una pregunta, vos como materialista, supongo yo que solo concebís que hay cuerpo y alma. No. ¿O aceptás el espíritu también? No, mi punto de vista creo que ahí es de que para mí el alma quizás no exista, vamos. Porque para mi punto de vista, mi pensamiento es parte y producto de un proceso químico del cerebro. Y por ende mi conciencia está ligada a mi cuerpo. Y si vos tratás de razonar el amor, el proceso de enamoramiento, y vos decís, si lo veo desde el punto de científico, le quita algo, ¿qué es ese algo que sentís que le hace falta? Lo que pasa es que estoy desarrollando otro podcast donde estoy hablando exclusivamente de psicología, y obviamente la primera temporada se va a tratar la manera de darle como esa razón lógica al amor, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que yo, a qué punto quería llegar, vos? De que en el amor, cuando yo te digo, vos tenés tu esposa, ¿cuánto tenés de estar con ella? 7 años. ¿Por qué sea la que tendría que estar con vos? Y entonces vos me vas a dar tu explicación. Ajá, pero ¿qué dirías? Lo primero, dame 10 cosas que hacen de que ella sea la mujer para vos en este momento. Para mí es muy importante la compatibilidad, que siento que casa en lo que yo soy, en la forma en la que me comporto, en la que veo la vida. Y que ella sea parte casa. Porque vos sabes que en el transcurso de la vida uno conoce un montón de gente, pero hay gente que la repelés desde el inicio, a vos. Mirás un par de cosas de cómo es, de cómo piensa y decís, no. Pero para mí la compatibilidad es lo fundamental. Y eso hace que eso es amor para vos, ¿no? Para mí, sí, es parte importante del amor. Ajá. El amor, va. Lo que sucede en esto es de que el amor tiene que tener un poco de cosa ilógica, ¿va? Esa sustancia irracional que uno no entiende y no comprende y que hace que esa persona sea la elegida, porque puede haber otra persona que haga match con vos, pero no sea. ¿Me explico? Entonces, cuando uno empieza a razonar el amor, lo que empezás a buscar son parámetros físicos que hagan que validen tu postura, ¿va? Vos? Como decir, yo creo en la Tierra plana, entonces yo voy a buscar argumentos para que basado en eso, lo que hablábamos el podcast pasado, ¿va? Y lo mismo hacemos con el amor, ¿va? Porque entonces vos venís, que es bonita, porque me gusta cómo se dice, y cuando le empezás a poner, de ahí se pierde totalmente la sustancia, que es como, que es lo que hace que el amor sea como esa cosa rara, ¿va? Eso que no sabemos explicarlo, ¿va? Y esto tiene que ser el amor. ¿Qué pensás de eso del amor? Pues
casi la misma filosofía que vos. Somos amigos. Sí, cabal. Somos compas. Pero siento que el amor, si lo queremos hacer totalmente, o sea, si lo queremos ver de esa manera, como lo dice Wilson, fría, así desinteresada. Sí, matemático. Si yo me meto a decir, bueno, voy a hacer como Charles Darwin y voy a hacer mi ley de selección natural, ¿va? Si me busco una persona solo para procrear. Cabal, Entonces, que pueda ser una potencial madre, ¿va? Exacto. Sana, saludable. Tiene buenas caderas, puede procrear. Porque ese era el pensamiento de Schopenhauer. Sí, Ajá. extremadamente frío, ¿va? Así que- Entonces, digo yo, bueno, pero ¿dónde está la esencia como tal de ese vínculo? de ese vínculo? Por ejemplo, en mis experiencias, la compatibilidad fue muy importante. Estar con alguien que compartiera ciertas cosas, pero no todo, ¿va? Porque posiblemente yo pueda encontrar a alguien que tenga los mismos gustos, pero a mí me va a aburrir. Entonces también busco una contraparte de mi persona, de mi ser como tal, ¿va? Entonces el amor, aparte de basarse en algo químico, también viene siendo en el comportamiento humano. También lo tomo como una selección, algo que uno dice, bueno, decía Wilson, esta persona es compatible y esta persona es compatible. Pero ¿por qué tiene que ser esta persona y no esta si tienen la misma compatibilidad conmigo? O puedes procrear con las dos. Ajá, puedo procrear con las dos son... Fríamente, sí. Ajá, pero ¿por qué elijo a esta persona? Eso es lo que muchas veces no entendemos, es algo que estamos como todavía... O sea, la ciencia no lo explica todavía al 100%. No, Ni nosotros. no, porque Ni tiende a nosotros ser- logramos explicar algo tan No. complejo. Pero Tiende a fíjate que ser la irracional. psicología tiene, no sé si voy a hacer un paréntesis ahí de ahí, si Dale, algo puede dale. hacer. Pero la psicología, y más en el tema de cuando uno empieza a explorar el tema del amor desde el lenguaje propio, a vos, cómo el lenguaje va armando las mismas palabras. Si nosotros regresamos a la palabra amor desde sus orígenes en el latín antiguo, amor, es sí, y mor era muerte, va. Entonces era sin muerte. Entonces, es como una explicación. Denotaba la eternidad. Entonces decía que era lo contrario del sufrimiento. ¿Me explico? Entonces, pero también estaba el a, y se definía como para, y more, que era mamá, el amor de mamá. Entonces, Sigmund Freud hacía un pequeño énfasis en eso, donde el primer vínculo emocional, y creo que lo hablé también en el podcast pasado, no, cuando vos naces, yo les dije que eran criaturas con temperamento, ¿no? Donde era el tema de la tolerancia que vos tenés hacia la frustración, va, desde pequeño. Pero no tenés ningún vínculo, no conoces el amor, no conoces el odio, no conoces nada, ¿no? Y la primera persona que está con vos y que te da el primer vínculo es tu mamá. Entonces ahí es donde Sigmund Freud decía de que al momento de amamantar a tu hijo es como el primer vínculo de amor. Y desde ahí empezás vos a configurar lo que vos le llamás amor hoy Y tu por hoy. futura búsqueda va formateada. Exacto, encajado en eso, porque si vos sos de una familia muy fría, vos vas a ser frío. Y miras que si sos de una persona que es muy aprensiva y es así como que te da mucho calor, cariño, entonces tu manera de hacer, de ver el amor y de demostrar el amor, y los argumentos van a estar bien precisos con esos cariños. El problema que nos topamos ya cuando somos grandes es de que nosotros esperamos de que la persona que estás escogiendo que tenga el mismo concepto de amor. Y ahí era una cosa muy importante que dijiste vos, y lo dijiste parafraseando, pero es muy importante, es de que no necesariamente tenemos que buscar a una persona que sea exactamente igual a vos, porque es muy aburrido. Vos tienes que buscar a una persona que tenga algo diferente para poder casar y poder tener un tema de conversación, va mucha. Entonces, pero lo que tiene uno lo más importante para mí, creo que es entender y comprender el concepto de amor de esa persona, para que la relación fluya, ¿va? Porque entonces quizás Micha, él está acostumbrado a que su mamá en la refa, me recuerdo, le ponía ahí te quiero hijo y le ponía, entonces él quería que le dieran la refa con el te quiero hijo. Pero tu esposa ya no lo hace, entonces no me querés. Lo sé. Es Pero lo hace importante, mucha. panqueques con figuras, ¿no? Ahorita me manda una Ella no calavera. lo hace. Ahorita me manda una calavera. Mira, pues, hablando llenate, dijo. hablando de amor,
debemos entender que también existen tipos de amor, ¿va? Sí. Porque está, bueno, yo lo entiendo como un amor filial, un amor eros, o sea, hay Ajá, distintos sí, tipos sí. de amor. El amor a tu pareja, el amor a tus hijos, el amor a tus amigos, o sea, a tu... Pero tal vez aquí Ajá. lo estamos viendo desde una sustancia, De una porque como sustancia. vos lo estás diciendo, ponerle para Eric Fromm, era el que hizo, catalogó Eros, Fraternal, y lo podríamos hablar también en un podcast completo, y sí hay características, va mucha, pero a mí me gustaría tal vez, ahorita que estamos viendo el ser, porque parte del ser es amar, y entonces ver desde la génesis, desde la sustancia. Pues yo quisiera agregar algo sobre el amor que tiene que ver mucho con el ser, ya para irnos encaminando en eso. Al ser. Vos dijiste que el amor tiende a ser irracional y es verdad. Hay una Porque partícula, sí. nosotros amamos a las personas no por la utilidad que la persona nos dé, ¿va? Porque nos estamos enfocando en quizás quiero que me ame de esa forma, ¿va? Pero el amor real ama lo inútil de la persona, si quieres verlo por un punto de vista, porque vos no puedes decir, mira, yo amo a mi esposa porque tiene una cuenta en el banco que me genera seguridad financiera. Si vos la amás por eso lo catalogamos nosotros como seres, no es amor. Puede ser como algo utilitario. Ajá, utilitario. Va, entonces, cuando nosotros decimos que es amor verdadero, tendemos a volvernos irracionales y decimos, no amo lo útil que ella puede hacer para mí, sino que amo lo que es. ¿Verdad? O sea, vos no Como amás por a tu esencia. mamá porque te haga comida, ¿vos? O sea, es que ese es no el vas a decirle, punto. mamá, yo te amo porque me haces mi comida, ¿va? Sino que vos la amás por lo que ella es. Entonces, eso nos lleva a la siguiente discusión, ¿verdad? Venimos de nuestra verdad, pasamos por el amor y llegamos a la discusión. ¿Qué es el ser? ¿Vos cómo concebís el ser? ¿Para vos qué es? ¿O es cuerpo, o es alma, o es espíritu? ¿Cómo Yo lo ves? para mí tal vez lo voy a tomar como los presocráticos. Justamente cuando tenían el listado de los temas que vos me mandaste, yo dije, bueno, el ser, dije, así como que lo que sucede es que hay algo particular en la palabra ser o no ser. Yo la oí hace años, le estoy diciendo, tenía como, a la madre, hace como 15 años, más o menos, más. No estaba casado ni nada, estaba todavía, y oí la palabra ser o no ser y me llamó mucho la atención. ¿Viste Hamlet? Hamlet, ajá, exactamente por Hamlet y por Shakespeare fue que sale el ser o no ser, pero me parecía algo tan curioso el ser o no ser y deseo, y hasta lo tenía en la clave de mi compu. Y decía, Cero, no cero, no ser, y ya está así. 1, 2, 3, 0, 1, 0. Ajá. Y mi esposa todavía se reía hace poco, me dice, ¿por qué le pusiste 0, no 0? Pero Porque sí soy. porque sí soy, Y no dijo soy. la Teresa, ¿no? Entonces, creo que el ser como se define es como algo, como lo ontológico de una cosa, ¿va? Como la sustancia, como decía, o la esencia, y es algo que existe dentro de, ¿va? Porque existe el ser en el mundo, el ser en el tiempo, el ser o no ser. Entonces, pero para ir explicándole que no sea tan denso, y porque hace poco, para venir acá, me quise preparar un poquito y había unas explicaciones sumamente densas, ¿va? Sí. Y yo dije, me voy a llevar ese repertorio, me va a aburrir todo. Pero un ejemplo, los presocráticos decían de que el ser era algo inmutable, quiere decir de que no podría cambiarse, era algo que existe per se en algo y no se puede mover, ¿va? Ahora, eso es lo que decía todos estos que existieron antes de Sócrates. Ahora, llega Aristóteles y él cambia totalmente el punto, porque él ya le da el ser en acto y potencia. Entonces, y creo que ahí en ese punto le doy un poco de lógica más a Aristóteles, porque viene Aristóteles y él dice, no, es que si agarramos una semilla en acto es una semilla, pero en potencia es un árbol. ¿Me explico? Entonces, pues. el ser que existe tiene que mutar y volverse algo. Un niño es un niño en acto, pero es un Potencial adulto. Es un potencial adulto. Entonces, como que para el punto de él, se va moviendo dentro de la línea de tiempo, vos, y ahí es donde le vamos buscando como esa esencia a las cosas, ¿va? Porque vos no sos el mismo. Ponerle hace ¿qué? 5 años no sos el mismo porque ya has leído otras cosas, tus posturas han cambiado un poquito, o ya empezás así como a analizar un montón de cosas, entonces uno va como cambiando. Entonces creo que ahí sí me voy en el punto de Aristóteles, en que una de las esencias de un ser, podemos hablar una planta, hasta un mineral, es de que el hecho de estar ahí y existir ya es un ser, ¿va? Ahora,
Después viene Martin Heidegger, que ya es un contemporáneo que incluso murió como en 1960 y algo. Él, él escribe un libro que se llama El ser en el tiempo. Esto me pareció sumamente complejo también, porque él decía de que nosotros somos arrojados a la vida como un ser, vos, como así te tiran ahí y vos no sabes nada. Entonces, y somos los únicos seres, porque un árbol no creo que se ande preguntando cuánto voy a vivir, mi esperanza de vida es Sí, tanto. tenemos conciencia. Ajá, entonces él decía de que una de las cosas en el ser en el tiempo es ser consciente de tu finitud, vamos, es ser consciente de que te vas a morir, entonces, y eso te prepara para tener una mejor existencia, ¿va? Ya que somos la única especie que se cuestiona el tema del ser, vamos. De ahí, una piedra no te va a decir, yo soy piedra, Pedro, vamos, o algo No tiene conciencia de él mismo, del mismo, en un sí. punto, vamos, determinado. Sí, ¿cómo abordás el dividir el espíritu, alma y cuerpo en ese contexto? Punto. Ahí sí me meto un poco yo sé que puede que estoy cegado a ciertas posturas que tomé en mi carrera. Obviamente yo nací dentro de la Iglesia Católica y muchos de mis pensamientos religiosos van agarrados a la Iglesia Católica, pero creo que hoy mi postura dentro del ser y ya dividido, vamos, sí lo podríamos poner dentro de que tal ser, ponerle, estás vos como ser físico, donde están tus organismos, tus células y todo esto, pero también está tu parte del yo, el yo interno que hace que seas Micha ¿va? O que seas Emma, ¿va? Porque existe esa personita que es el espectador de tu teatro y el que va a estar viviendo esa película tuya, vamos, Sí, y que te claro. hace las preguntas. Tu Y conciencia. ajá, el por que decirlo así. hoy se puso a leer o hoy sufrió porque no podía poner algo. Ese yo se construye también por medio de impulsos neuronales y que por ende le va dando esa conciencia desde muy pequeño. Ahora, ver el espíritu me cuesta un poco porque, bueno, el espíritu no. Yo si me decís espíritu y alma lo veo como igual, ¿no? Pero no Sí, sé, es. no sé, vos me podrías explicar eso. Yo tengo un concepto Vos asimilás que el espíritu y el alma son lo mismo. Podría ser, porque Pero el alma dentro- para nosotros, o por lo menos para los seres humanos, es como algo intangible que no tiene un cuerpo físico, sino que es como un fantasma que se sale así algo Como así. ¿Va? Gasparín. Sí, Ajá, pero sin eso vos sos nada. pero vos en tu lógica personal, porque estamos hablando de tu lógica ahorita, ¿no? Ajá. ¿Ves eso como una creación de la materia, que emerge de la materia? El alma. Sí, o espíritu, que en tu caso podría ser Yo cualquier creo cosa. que el espíritu viene más agarrado a pensamientos, ponerle a ideologías. Básicamente, les voy a poner un ejemplo. Se hizo un estudio hace años donde se estudiaba a la gente que llegaba a esos climas, a estas situaciones donde, no sé si han visto ustedes cuando, ustedes que son un poco más religiosos que yo, la gente llega y se concentra en un pensamiento así profundo, como el yoga. Sí, pues como meditación. decís vos. Ajá, entonces cuando vos te metes mucho a un pensamiento profundo, empezás a tener como destellos psicóticos por pensar en una sola cosa. Y se hicieron estudios de personas que estaban como en ese tema de yoga o el tema de cuando están así como orando muy fuerte y están como en una postura catatónica, así que no se puedan mover. Y se hicieron estudios y obviamente sus impulsos neuronales eran exactamente a una persona que tenía esquizofrenia. Parecido. Sí, similar, funciona exactamente igual y bajo todas sus Y alucinaciones. sería una doble personalidad. Y porque ponerle dentro del espectro que existe de la esquizofrenia, hay ramas, ¿va ustedes? Ujú. Pero hay muchas cosas de que se va experimentando como visiones, audio, así sonidos de voces, gente que empieza a hablar con otra tonalidad y con otras cosas, pero lo va produciendo la misma psicosis. Entonces se decía de que personas que estaban en esa, ¿cómo le podría decir? Ese trance. En ese trance, es un trance, ¿va? Y casi estaban en una etapa psicótica, ¿va? Entonces, ponerle, por eso es de que me cuesta un poco porque creo que mucho de lo que nosotros le llamamos espiritualidad viene mucho arraigado a nuestros pensamientos. Porque entonces digo, toda esta gente que tiene como esto de que le entra al demonio o cosas así, que yo no creo tampoco en eso, creo que está más arraigado a pensamientos sumamente
que los tiene sumamente así clavados en su yo, ¿va? Que hace que la gente empiece a experimentar estas situaciones, porque me parece muy raro a ustedes de que gente que no cree en Dios nunca se les mete el diablo, ¿va? Y mientras que las personas que son más allegadas son las Ese que tipo como de que creencias. se meten a esto. Sí, lo que tiende a pasar es que le das una explicación porque si sos religioso, decís estoy endemoniado. Si sos una persona materialista, decís tengo doble personalidad. Una persona dice, Como Estoy la película trastornado. de Irene Yo y mi otro yo, Cabal. que tenía, ¿cómo era? Esquizofrenia alucinatoria con ira narcisista. Involuntaria, es cierto. así decía mi cuate, ¿va? Decía, miren, yo quisiera tener una personalidad que arreglara mi cuarto y una que... Cabal. Sí, entonces, Pero sí, me cuesta un poco el tema de desde las... tu verdad, si no concebís el espíritu y el alma del humano, el tema de Dios está... Fíjate que no está tan fuera de campo. Y te voy a decir yo porque creo de que mi problema no son tanto la idea de Dios, porque creo que la idea de Dios es un motor inmóvil, dijo Santo Tomás de Aquino. ¿Va? Es La causa incausada. la causa en causa. Ajá, entonces, ¿qué hace que la sociedad se mueva? Vamos, ponerle, te da un sentido. Yo no tengo ningún problema con que la gente crea o no crea, vamos. Yo creo de que lo más importante es qué haces vos con esa ideología, qué haces vos con tu fe, ¿va? Sí, pues. Porque para mí puede haber gente que no necesariamente tiene que creer para ser una buena persona. Y Ujú. mientras que hay gente, y créame que hay mucha gente hipócrita que por medio de Dios lava todos sus pecados, ¿va? Entonces pues. se han hecho Sí, tantas sí. cosas por medio de Dios, utilizándolo como un instrumento de perdón, porque para mí el perdón así como justificado está bien, porque al final es un acto de amor, pero el que se hace tantas veces, yo me acuerdo que una vez mi primo decía que Dios perdona 70 veces 7, es decir, a cada 2 minutos está perdonando. Yo pues, me porto mal, me porto mal. Entonces, ¿cómo aprendemos a eso, vamos? Sí, pues. ¿Cómo aprendemos a eso si sabemos de que nos van a perdonar? ¿Va? Entonces, creo que mi protesta ya total no es tanto con la idea de Dios, porque creo que es fundamental, sino que es con cómo te lo enseñan, vamos, cómo nos han creado a un Jesucristo rubio, ojos claros, Sí, europeo. pues, cuando claramente era de Medio Oriente. Sí, entonces, vos, para sintetizar eso, vos como ser te ves como materia. Que de la ¿Serio? materia emerge Sí, yo creo de que lo somos... intelectual, la Tenemos poesía, música y demás cosas Sí, es que eso es lo más interesante del ser humano, porque la parte creativa viene de la parte occipital del cerebro, entonces ahí es donde tenés como la parte de la pintura, y somos entes creativos, vamos, ponerle, nos movemos en ciertas cosas y nos gusta también esa parte pragmática de la vida. Ponerle en un bosquejo vas a pintar una emoción, vamos. En una canción vas a pintar, vas a crear una transmitir emoción emociones. y como somos entes emocionales, por ende nos movemos en ese rollo, vamos. Y el arte conecta. El arte conecta. Ahora, el alma sí sería bonito, pero me cuesta un poco, ¿va? Porque me gustaría cómo lo podrías definir vos, ¿va? Sí, pues. Ajá. Sí, vos sentís que lo ves muy racional y eso mismo te puedes cegar a... Sí, pues. Y eso mismo te puede cerrar la vista para ver algo más allá de eso. Ok. ¿Y vos, Emma, qué concebís vos como ser? ¿Cómo lo explicás en tu verdad, en tu vida personal? ¿Cómo haces para explicar el ser? Ser. Pues fíjate que, como le decía Wilson, nosotros somos, o al menos por mi parte, soy un poco más en tema espiritual. ¿Va? O sea, tengo una creencia religiosa que sí me da a entender que nuestro ser es un ser material, o sea, cuerpo, eh, un ser, una sustancia, un alma, pero hay una tercera parte de nuestro ser que yo apoyo mucho, que es el espíritu. Cuesta mucho definirlo porque no es algo concreto que vos puedas palpar, ni es algo que esté 100% comprobado que existe, ¿va? Pero nosotros, al menos por mi parte, yo creo por una cuestión. Eso me hace entender que soy parte de algo.
O sea, que vengo de algún lugar, que no solo existo porque sí, porque fue parte de la naturaleza o algo así, sino que me da un poco más de sentido al hecho de decir, bueno, soy Emanuel, es mi DPI, dice tantos números, ¿va? Esa es mi identidad, es quién soy yo. Pero eso es dentro de la sociedad. Pero ¿quién soy yo como tal? Como ser humano, como en este vasto mundo, ¿va? Entonces digo, bueno, tengo que encontrarle un sentido y encontré un sentido en lo que es el tema espiritual, el tema religioso. Entonces, yo tuve que tener como un ser externo que le diera como sentido a mi vida, en este caso Dios, ¿va? Una causa que te causara. Una vos. causa que me causara. Entonces, yo atribuí al espíritu como lo decía, el motor a mi vida, que me impulsa a mejorar mi alma, que son mis acciones, que es mi personalidad como tal, que son mis emociones, que es lo que siento. Y que me ayuda a nutrir mi cuerpo, porque a través de mi ideología, a través de lo que yo creo, yo puedo decir, bueno, tengo que alimentar bien mi cuerpo, tengo que hacer ejercicio. Entonces, todo lo englobo en una sola cosa. O sea, cuerpo, alma y espíritu soy yo. Soy Como un ser íntegro. un ser, Vos integras ajá. todo. Yo Yo les integro tengo una todo. pregunta a los dos. Ajá. ¿No es lo mismo espíritu y alma? No. Bueno, para mí no. Para mí vos. tampoco. Dame. ¿Cómo lo harías vos? Vos que estás explicando tu parte. Ajá, ¿Cómo harías vos para cómo? diferenciar espíritu y alma? Porque yo lo veo casi igual. Pues, digo, ahí se lo voy a explicar por qué. Cabal. Voy a meter una cuestión. Una cuestión religiosa. La Biblia menciona que cuando Dios creó al hombre, lo creó de la tierra. O sea, podemos llamarlo algo tangible. Le dio una personalidad, un alma. Pero el último paso que Dios hizo fue darle un aliento. Dice que implantó el espíritu en el hombre, que le dio vida, que le dio como un sentido. Vamos. Entonces yo así lo veo, que el espíritu es esa parte que desconocemos de Dios que está dentro de nosotros. El Es alma eso que es. no entendemos, el espíritu. El alma es Ah, ya te nosotros. entendí, ya te entendí. El alma es nuestra esencia, vamos. O sea, yo entiendo que el alma es mi esencia, es lo que yo soy, pero el espíritu es eso que desconozco, que sé que existe, Sí, ajá, tal vez, y sí. que me hace moverme en otros planos, si lo miras así ¿Y puedes tener alma sin espíritu? Mm, yo lo veo más en el tema del raciocinio, vamos, con el tema de los animales, vamos. Para mí, o sea, me es un poco confuso, pero yo veo, por ejemplo, un perro tiene cuerpo y tiene alma, si lo miras así. O sea, tiene su personalidad, pero no razona como razonan los seres humanos. ¿Y cómo sabemos esto? No sé, Sumamente no complicado, hablan. sí, sumamente complicado. O sea, Hay animales. O sea, Ajá. Por eso se llaman animales, porque eso Pero no- deriva de la palabra ánima, ¿no? Que viene de la palabra alma. Sí, pero Alma- ahí estamos alma, hablando bueno. lo que decía Martin Heidegger. Decía que nosotros como seres estamos también encajonados en el propio lenguaje. ¿No? Sí, eso es Porque verdad. ponerle que si vos me estás diciendo que viene de animal, porque viene de ánima o de alma, él hablaba mucho del Dasein, que era el ser en el mundo, cómo te mueves en el mundo. Entonces, y por ende, vos estás arraigado al lenguaje y sobre todo a las cosas que estás experimentando dentro de la vida. Ahora, ponele, yo te preguntaba si uno podría tener alma sin espíritu, porque sigo sin entender ponele, yo entiendo tu ideología y la respeto, pero me quedo todavía con la duda de decir, puedo tener el alma sin espíritu, porque no, sigo pensando que es lo mismo. Sí, es válido que vos también digas, se me es confuso y es totalmente válido y transparente porque nosotros somos seres que estamos construyendo todavía nuestra percepción, nuestra verdad y nuestro concepto de ser. Probablemente todavía lo estamos construyendo, entonces hay cosas que en las que todavía topamos, así como vos decís también, muy transparente, vamos, que vos digas, tal vez mi forma de ver me cierra a alguna riqueza que pueda haber fuera de, ¿va? sí, a otro plano Es posible. Ajá. de la realidad. ¿Vos crees que esa es la única forma de desvincular? Bueno, no desvincular, sino que de aprender a diferenciar entre el alma y el espíritu. Yo siento que cada uno tiene una percepción distinta,
porque dentro de la iglesia la mayoría de personas tienen un concepto muy vago de lo que es cuerpo, alma y espíritu, ¿no? O sea, ellos dicen, se ciegan en que el cuerpo, así lo hizo Dios y punto. Pero no tienen como un trasfondo, O sea, algo no lo más. piensan también, Ajá, ¿verdad? entonces son así básicos, ¿verdad? Pero como te digo, al menos por mi parte, yo siento que sí, se podría explicar de otra forma. Pero como te digo, no entiendo 100% cómo el espíritu funciona, ¿va? Entonces, pero podría ponerte un ejemplo. Por ejemplo, vos no descartar la idea de Dios, porque hasta cierto punto entendés de que existe un ser. O sea, quitémosle el nombre Dios. O sea, Dios aquí ahorita no existe, sino que es un ser superior, una entidad que está más allá de nuestro razonamiento, que era como lo veíamos con el Con el marcador. marcador. Entonces, mi plano dimensional no me deja ver tu plano dimensional de lo que es este ser totalmente diferente a nosotros, ¿no? Podríamos decir que es un extraterrestre. Seres que se comunican con nosotros de forma telepática, vamos, ajá, las pirámides. Va, Alf. pero ponátele, vos hablabas algo de que las experiencias que tenían muchas personas que oraban, que se postraban, que tenían ciertas posturas, era como ver esquizofrenia, vamos, porque las pulsaciones Neuronales. neuronales del cerebro eso asimilaban, ¿va? Entonces, yo me pongo a pensar, digo, bueno, creo en una entidad superior, en una entidad que va más allá de lo comprendido ahí sí que por simples seres humanos, que tal vez de verdad nos está mandando pulsaciones, ¿no? Tal vez son pulsaciones En de clave otro Morse lado, o alguna ajá, cosa. y nos lo están Algún insertando, por tipo decirlo así. de Entonces, comunicación. algo muy interesante que vos decías era el hecho de que por qué a los ateos o a las personas que no creen en ese tipo de cosas no experimentan esas sensaciones, o no experimentan el hecho de que se endemonian o que hablan en lenguas o que vieron una visión, una profecía. Pero siento que es más por el hecho de que ellas están o tienen una visión totalmente diferente de ese plano.